Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del profesor Rómulo Otazo, que ha estado con nosotros hablando de medio ambiente. Él es ambientalista y asesor ambientalista. Y del doctor Marcos Garzón, especialista en tecnología termólisis. Tenemos que comenzar por ahí. Doctor Garzón, ¿qué es termólisis? Termólisis, buenos días, distinguidos amigos. Termólisis es una tecnología que viene de Europa, española, exactamente de Bilbao, Vizcaya. Tiene como fin aplicar la tecnología de la craquización de la molecular para desaparecer los vertederos de basura. Ya dejarán de ser un problema en el planeta Tierra. Es un sistema para eliminar los resultados sólidos. Definitivamente, definitivamente. A partir de la aplicación de esta tecnología, que es mediante la craquización molecular, se desaparecen los vertederos de basura y produce electricidad verde. Un momentito. ¿Es una conversión de la basura en otra cosa o es una eliminación como por arte de magia de la basura? Es una conversión de la basura en la biomasa que produce gas y carbono. Ese carbono se almacena después de un proceso de enfardado, de trituración, de secado, que va a unas plantas que tratan ese sistema y produce electricidad. ¿Convierte la basura en algo como si fuera el bagazo de la caña cuando se almacena? Es diferente porque la basura está al aire libre y a ningún valor agregado. Pero el bagazo de la caña tienes que sembrar Pero la el caña. producto final es como una paca al final. Es un enfardado que luego se pasa a la una trituración caldera. y luego se pasa al secado. Pero previamente, ¿hay que clasificar los residuos o se puede hacer? Por supuesto que hay una masiva? preclasificación porque los residuos metálicos, el aluminio, plásticos, todo etcétera. eso, el plástico debe tener una preclasificación. Y esto tiene una ventaja desde el punto de vista tecnológico, que es que a bajo costo, o sea, a bajo costo en el sentido de que no estamos hablando de que la electricidad que se produce tiene un precio en el mercado porque se quiere pagar la planta. Ok. Termólisis, tengo la percepción de que es una combinación de palabras. Termo es temperatura y lisis es otra. Dígame en definición, ¿qué es termolisis? La craquización de la molécula y la ruptura molecular para producir electricidad y desaparecer definitivamente los vertederos de basura en el planeta Tierra. Pero acuérdese que en esta época tenemos invasiones y el doctor Otazu nos puede también hablar de medio ambiente, en que todos los días tenemos personas que nos plantean conversión de la basura en energía, conversión de la basura en alcohol, la que es orgánica, ¿verdad? Correcto. Hay una que es, se produce el metano, ¿verdad? Correcto. Bien, el metanol. Correcto. Esta lo convierte es en electricidad. En electricidad, fundamentalmente en electricidad. No tenemos otra alternativa sino producir electricidad. ¿Y cuál es el residuo ideal para el plástico, el metal, el orgánico, la basura orgánica? ¿Cuál es el ideal? El compost de la basura. Después que usted preclasifica y saca lo que se llama el metal, el aluminio, el plástico, entonces viene lo que queda, los residuos y los clasifica, los entonces, enfarda. papel y cartón. Papel, cartón, compost, todo eso que significa un desperdicio que se queda al aire libre, que está contaminando, que produce el CO2 de manera constante en el planeta Tierra y que ha producido estos acontecimientos que estamos viendo en pleno siglo XXI, como lo que son los huracanes, las inundaciones que se produjeron en China, que se producen en Alemania, las que se están produciendo en Venezuela, lo que se ha producido aquí en los vecinos de Haití. Deme una pausita. ¿Cómo no? Doctor Otazu, profesor Otazu, ¿usted se opone a la termólisis porque es contaminante? Bueno, realmente el problema de la basura ha tomado una importancia universal, porque es un componente que contribuye al cambio climático. Y lo que hay que hacer es entender a la ciudadano común, ¿verdad?, es que es el cambio climático.
porque el ciudadano común ve el cambio climático como algo lejano, algo que explica a otra gente, que pertenece a la ciencia, a la técnica de otra gente. Y resulta que la basura es un componente importante que tiene influencia sobre los efectos de invernadero, o sea, los gases de efecto invernadero que saturan, que aumentan la capacidad natural que tiene, porque el efecto invernadero es algo que es necesario. Si no hubiese efecto invernadero, en la noche sufriríamos de unas temperaturas demasiado bajas y en el día unos calores insoportables que no darían posibilidad de la vida humana. Entonces la basura, o sea, ¿por qué la termólisis es una de las tecnologías modernas más apropiadas para evitar el efecto invernadero? Porque esos gases, ¿verdad?, que se producen, hay 5 gases importantes, que tienen efecto. El metano principalmente, porque en 1 centímetro cúbico de la atmósfera, si se aumenta la capacidad de metano, ya hay un momento que la vida va a ser imposible, la respiración y todo eso. Entonces el ozono, el dióxido de carbono. Sí, pero que pensaba, profesor, que esa compresión de una paca de lo que no es plástico ni metal, yo podía usarlo como combustible de una caldera. ¿Es así? Claro, porque en vez de leña, ¿puedo usar eso o no? No estamos hablando de eso. Por supuesto, el gas que produce puede ser coadyuvante para encender no una caldera. Y esa caldera sino para producir energía. La estructura de metal que te va a producir energía en ese sistema. Y esa energía producida a través de esa paca que viene de la basura, vamos a decir, es una energía contaminante. Limpia. Absolutamente limpia. ¿Por qué? Las ventajas de esta tecnología es porque de esta energía, que es energía verde, ayuda, ¿verdad?, a construir lo que se llama el soporte de una venta y de autosustentación de la empresa. Convénzame de que la hulla o carbón de piedra que yo le pongo a Catalina en sus calderas para combustible es diferente a la paca que mediante la hidrólisis se convierte en un combustible compatible con el medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Si aquel contamina y ese no. Porque no emanamos gas. ¿Perdón? No emanamos gases. ¿por qué esto no emana gas? No emanamos gases hacia afuera. Esos gases se trabajan a nivel de la planta, del sistema. ¿Y qué se le aplica a esa paca cuando usted la comprime? Se le comprime la paca y se aplica lo que se llama la termólisis, que es el tratamiento final en la cápsula y se pasa a las cavas ¿Es un principio parecido al uso de la biomasa? ¿O hay algunas diferencias? Es una biomasa. Es una biomasa. Es una biomasa. Es una biomasa. Señor. Doctor. Es que hay una diferencia, ¿verdad?, entre incinerar y cacretizar. Cuando Entre tú estás incinerar, quemar la basura, pues, ¿verdad? Y otra cosa Entre es... quemar y termólisis hay una diferencia. Exacto. Una cosa es quemar la basura y otra cosa es descomponer molecularmente a la basura. Cuando usted la descompone molecularmente, ¿verdad?, esos átomos que se desprenden forman otras. Y es costoso. Forma ese metano. de Y eso se termólisis. captura, el metano se captura. Todos esos gases se captura y se puede producir energía con ellos. Si esa energía va hacia generadores, ¿verdad?, entonces se produce energía eléctrica que puede ser aprovechable. Pero también, cuando uno instala una planta de termólisis, ahí hay la reclasificación de los desechos, por ejemplo, los desechos que no son orgánicos, ¿verdad?, pueden convertirse, granularse y sirve para la industria. Sí, en una sola planta. Como el plástico. Exacto, en una sola planta. Porque una planta... un minuto. Cuando hablamos de esto, me surgen dos interrogantes. La primera, experiencia en otros países ya con este tipo de proceso a partir de la basura. Si la tenemos, y cuando se habla de energía limpia, siempre
hemos tenido problemas, sobre todo con la energía solar y la energía eólica, de que no es almacenable. Aquí ya con este producto terminado, con esta paca de basura procesada, con este proceso, se puede crear esa planta eléctrica no contaminante, puede producir energía 24 horas, aunque no la almacene. Eso depende, o sea, la termólisis va a producir energía, los gases Pero tú puedes comprimidos, producir, capturados. mientras tú tengas paca, tú puedes seguir produciendo. Claro, sí. Y no contaminante. Y no es ¿Experiencia de este proceso o es algo nuevo? ¿Tenemos algún país que está haciendo eso con su basura? Dinamarca, Copenhague, una de las plantas más importantes. En España también. Es una tecnología sumamente novedosa. O sea, estamos explorando el mundo sobre esta tecnología. Y es más barato que el doctor le preguntaba, y la inversión es más barata que el carbón, que el gas natural, que la eólica. ¿Con qué la comparamos? Bueno, la tenemos que comparar con dos factores fundamentales. Y en cuanto al valor, es porque esta planta se financia con la producción de electricidad, en una alianza estratégica con el Estado Dominicano o con cualquier estado. Antes de la alianza, los bonos profesor, verdes. ayúdenos en esto. Este es un programa que no es para académicos, es un programa para que el público entienda que hay un sistema que existe que mediante termólisis se puede obtener energía. Ahora, tengo un vertedero. En ese vertedero le hago algo previo que es clasificación de los residuos Sólidos. Todo lo que hay ahí se separa, se pone plástico, metal, madera, cartón y orgánico. Está separado. Hago una paca de lo que sea ¿cómo es? Orgánico. Se hace una paca. Se le aplica a esa paca ahí la termólisis, o es luego donde se va a usar la descomposición y convertirlo en energía que se le hace el proceso. Eso va a unos módulos de cacretización, o sea, como una caldera. No, Entonces, estoy en el vertedero, profesor. Estoy en el vertedero. Ya tengo la paca. ¿Dónde la llevo? A una planta eléctrica. A una planta de depósito, porque esa paca la tienes que triturar y luego solidificar. Tengo un salto limpiarla. que hice un salto en mi cabeza, que es el que no emana ningún tipo de gas, ni de humo, ni de polvo, ni de nada. Ese proceso es mediante un rayo, mediante qué que se produce la termólisis. O un aumento de temperatura, o se hierve, ¿qué se hace con esa paca? Con la basura. Calentamiento. Perdón, se calienta. Un calentamiento. Sí. Un calentamiento Y secado. capsular. Imagínese una olla de presión. Como Hacerlo si fuera una popularmente. olla. Una olla de presión. Una olla de presión. Que Sí, no pero quema el arroz. Pero no hay quema. Que no quema el alimento, hay lo una que- fuente de energía también que se necesita para esa transformación. Entonces, no sabemos si Sí, es el costosa. encarecimiento, qué tan caro podría resultar hacer la transformación para obtener ese combustible. Nos escriben aquí, yo creo que la pregunta es válida, y creo que el doctor Marco Garzón, que explique si son dos procesos separados. Una cosa es tomar la basura, clasificarla, convertir esas pacas, y ya vamos a decir ya el proceso de termólisis, hacer la biomasa, y otra cosa es esa biomasa ponérsela a un equipo que sin contaminar el medio ambiente te va a crear electricidad. O sea que si tú podrías producir esa biomasa a granel con toda la basura y luego alimentar diferentes plantas a donde quiera que estén, que funcionen que produzcan electricidad con ese combustible, vamos a llamarlo así. Eso es factible si la planta tiene una capacidad de recepción y de tratamiento de grandes cantidades. Estamos hablando de 1.000 toneladas de basura, estamos hablando Bien. de 2.000 toneladas. Otra pregunta que nos hacen y es válida también, es, está muy de moda la conversión de las matrices energéticas. Por ejemplo, plantas de carbón que se convierten en gas natural. Porque
en esencia, producir electricidad es una turbina, una caldera, o sea, Generador. siempre hay algo. Claro, un generador. Es un generador. Esto es generadores actuales, podrían cambiar su matriz energética a ese tipo de combustible. Que no sea carbón. Una planta que utilice combustibles fósiles podría dejar de utilizar este combustible y comenzar a usar esa biomasa, o es un equipo especial. Eso es factible. Eso ¿Es factible? Depende de la disposición y la intención de quienes manejen esos procesos terminados en cuanto a la producción de electricidad. Nosotros sí garantizamos que somos una fuerza tecnológica que producimos electricidad limpia, que va a ser tratada y conectada y acordada con el Estado o con las alcaldías mediante una alianza estratégica. Eso sí lo garantizamos. Usted mencionó que hay que tener grandes cantidades de agua, que hay una posibilidad de recibir miles de toneladas, porque usted genera muchísima basura todos los días. Claro. Y usted tiene muchísimo combustible. Esa basura, ese combustible, cuando va a una planta eléctrica, se transforma en energía. La capacidad de estas plantas que ustedes mencionan que hay en España, en Finlandia, en Dinamarca, son plantas grandes de 600 megas, 500 megas, o se mantienen en volúmenes de 100, de 50 megavatios. La posibilidad de producir los megavatios, ¿verdad?, tiene que ser acordado con el Estado dominicano o con cualquier Estado. O cualquier Pero es planeta. infinito. Es infinito. Usted ha mencionado 2 veces la alianza público-privada, que tiene el Estado que intervenir. Déjeme decirle algo. En Quisqueya, San Pedro de Macorís, hay una planta de biomasa. Es decir, ellos cogen hierba o barbojo de caña o con esa cosa, lo secan, lo empacan, lo aprietan y lo llevan y lo echan en las calderas y se produce. Incineran. Falta un eslabón. Ese contamina. Eso contamina. Ahora, llevar al proceso, como usted dice, como si fuera una olla de presión, pero eso usa combustible. Tengo que usar combustible para someterla a calor. Puede usar como coadyuvante el gas. El gas para impulsar este sistema. Pero hay una diferencia. La biomasa la tenemos en los vertederos de basura. A cambio, la caña, el enfardado del corte de la maleza, el bagazo, tiene que venir de grandes cultivos, ¿verdad?, de grandes extensiones de tierra, estamos hablando de 3, 4 mil, 5 mil hectáreas, a lo que es el vertedero de basura, que es totalmente... ¿Por qué en vez de meter al gobierno en eso, la gente de la planta Quisqueya, en vez de usar la biomasa, no usan la hidrólisis? Habría que preguntarles a ellos. No, pero hay que proponérselo. Yo se los voy a proponer, se los vamos a proponer nosotros porque para eso no hay que buscar el Estado. Esto significa una estrategia pública, privada, porque es que el Estado es el que regula. Entonces nosotros tenemos que tener... que el Estado apruebe ese sistema. El Estado es el que regula, ¿no? ¿Qué tiempo tiene ese sistema trabajando en el mundo? Tiene aproximadamente unos 7 años. En España. Con más antigüedad. En España. Con más antigüedad, 10, 12 años, pero con esta nueva tecnología limpia, transparente, unos 5 o 6 años. Ya hay tesis de grado en universidades del mundo, que ingenieros que se están graduando presentan como tesis de grado la termólisis. Hay una en Guatemala, otra en la Universidad Autónoma de México. No todos los países y las sociedades emiten basura de la misma calidad, podríamos decir. Eso tiene que ver también en lo que es el resultado que se espera, que podría esperarse mediante la termólisis. Es que es orgánica e inorgánica. Esas son las dos. Hay dos basuras. Hay dos basuras. Es más, hay dos negocios de la basura. Tiene que funcionar el Hay sistema. dos Hay dos negocios de la basura. La basura es un negocio. Pero claro, exacto. Es un negocio porque... con el plástico y el metal se hace una cosa, claro, y con la orgánica se hace República Dominicana ha exportado, creo que en el 2018 tengo una cifra de $90 millones de basura exportada. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes ven que
ahorita ha crecido mucho ese negocio de unas camioneticas que andan por la calle recogiendo la basura y diciendo todos los viejos y tal, y todo el metal, porque ¿qué es lo que hace toda esta cadena de negociación de la basura inorgánica? Empieza por el buzo, ¿verdad? Y termina por el que la exporta, porque la vende a la industria, ya granulada, todo ese material. Pero la orgánica es la que tiene dos tendencias. Una tendencia hacia la reducción del cambio climático, ¿verdad? Que tiene como compensación a los estados que procesan los residuos sólidos urbanos con tecnologías que contaminen menos, porque le dan bonos verdes. Entonces, un estado que reduce el calentamiento, ese estado le proporcionan bonos verdes, pues, y eso ayuda entonces a procesar todo. No sé cuál de los dos tengo solamente dos interrogantes. Una es, ya saqué plástico y metal, me quedo con el resto. Ese resto, basura dominicana, voy a tener papel, cartón, hoja y cáscara de plátano, comida, etcétera. Vasofón. Eso es lo que vamos a darle hidrólisis. A eso que yo estoy hablando. Bueno, es que todo lo orgánico es aprovechable porque produce gases. Muy bien, pero fue esas dos Y cosas. si produce gases, produce energía. Y esa energía puede ser direccionada. Y esa planta para producir eso, profesor, debe de estar en el vertedero que tomamos o en el lugar que vamos a usar la energía. Preferentemente, cuando se instala una planta, debe comenzarse modularmente. O sea, una planta que reciba 500 toneladas métricas diarias, ¿verdad? Y modularmente va creciendo, va pasando. Si se puede poner al lado del vertedero que existe, mejor, porque entonces se va pasando esa basura y llega un momento que queda la planta, queda la planta y se suprime el vertedero. Lo que pasa es que nosotros estamos conscientes de que la energía alternativa es lo que va. Entonces lo que tenemos que buscar es presentarle proyectos que sean fáciles de entender, pero que también sean económicamente viables. Porque mira lo que nos pasa con el almacenamiento de la energía solar. Es magnífico la solar, pero no hay como todavía baterías lo suficientemente baratas para que lo justifique. Entonces, ese proyecto es viable desde el punto de vista económico. Sí es viable, además es humanamente viable, porque la humanidad necesita definitivamente resolver el problema de los efectos invernaderos, del calentamiento global y de los cambios climáticos. Y nosotros debemos urgentemente, con las metas del milenio, acometer de manera responsable, y digo nosotros, la humanidad, esta estrategia para definitivamente desaparecer los vertederos, que son un factor contaminante en todo el planeta Tierra. Porque el ser humano tiene una estrategia equivocada en cuanto al combate de ese tipo de vertedero. Primero lo llamaron vertedero, después lo llamaron basurero, después vertedero, después lo enterraban la basura. Y eso es lo que hacía la emanación de tierra y se hacen vertederos abiertos. Se hacen vertederos abiertos, y esa no es una solución definitiva para la humanidad. Y esos costos que se hacen allí, en esas inversiones, por ejemplo con nosotros, son financiados por la banca internacional. Ya tenemos certificación de financiamiento para las instalaciones de las plantas. Doctor, hay una pregunta que surge, porque una cosa es producir energía y lograr cambiar un sistema, una matriz, la conciencia de los países para que inviertan en esto, generar los fondos y todo eso. Una cosa es producir energía a partir de la basura y otra cosa es resolver el problema del medio ambiente y de la basura con una nueva alternativa. Si nosotros separamos el proceso y decimos, a mí no me interesa hacer energía, yo lo que no quiero es tener más basureros, ni a cielo abierto, ni enterrando la basura, ni poniendo esas lonas para que las aguas de la basura no se vayan. Yo le voy a gestionar un equipo a Duquesa, el basurero de Santo Domingo, que es un problema eterno.
yo le voy a gestionar un equipo de termólisis. Y yo voy a clasifico la basura, le mando los plásticos para que lo conviertan en granulado y los vendan para China o para donde sea, o lo usen aquí mismo. Saco los metales y también se hace lo propio, y cojo la basura orgánica ahí mismo en Duquesa y la convierto, le hago el proceso de termólisis y la convierto en unas pacas. Ya cuando usted tiene esa paca, y decido dejar esas pacas ahí almacenadas, luego de hacerle el proceso de termólisis, no producir energía con ella. Ese proceso hasta ahí es costoso, y si esa paca es contaminante en sí, ya después que yo la convierto y la dejo ahí, luego de aplicado el proceso. ¿Qué usted me dice? Yo le pregunto, o sea, yo diría que ese proceso de enfardado, estamos hablando, ¿verdad? Y de depósito en la... Y de quitarle a la basura lo contaminante. Lo ¿verdad? contaminante es un proceso que va en común con el proceso final. Porque el que necesita pasar las pacas al secado y a la trituración. Pero la paca es contaminante después que se convirtió en una paca, si yo la dejo ahí. Por supuesto que sigue siendo contaminante y hay que tratarla en este proceso de enfardado, de trituración y de secado y luego de calentamiento en la planta. ¿Qué hace con los desperdicios ya de lo que es lo que ya se ha procesado ya y ya ha generado la energía necesaria? No queda desperdicio. No queda desperdicio. No queda desperdicio. Bien. Absolutamente. Yo quisiera usar al profesor Rómulo Otazu, que es asesor ambientalista, y a Marco Garzón, no como expositores de la tecnología de termólisis, sino lo voy a usar como consultor de ansiedades y preguntas que nosotros no le hemos podido conseguir la respuesta. Estamos en una época en que cuando una persona quiere hacer un partido político, por ejemplo, dice, caramba, ¿qué hago? Dice, un partido ecológico, porque eso es lo que está de moda. Entonces se inventan el partido verde. Fenómeno. Y aparecen los verdes. Aparece también el que dice, y ese de buena fe, yo he desarrollado una teoría que es la termólisis, mediante el cual yo puedo convertir la basura en energía y aporto al medio ambiente, aporto a la economía y evito usar petróleo. Fenómeno. Pero aparece otro que dice, caramba, yo voy a producir energía con una materia prima barata, que es la basura. En vez de decir, el ayuntamiento de la capital, mire, yo tengo unas tierras que quiero que el gobierno y medio ambiente me la aprueben, y yo voy a recoger la basura de toda la capital y de todos los ayuntamientos gratis. Oigan bien, voy a poner una estructura gratis para recoger todo, y lo llevo entonces a mi vertedero, al costo de comprar toda la flotilla, de lo que cuesta recoger millones de pesos. Y entonces ahí clasifico, uso los metales en aquellas cosas que los chinos vienen y nos los compran y se los llevan para China, metales, los clasifica, el aluminio, el hierro, y se lo llevan, lo funden y se lo llevan. Cojo el plástico y lo reciclo, y cojo la basura y la convierto en hidrólisis. Es decir, encuentro raro, y esa es la pregunta, ¿por qué, señor Otazu, en todos estos años que hemos tenido verdes y gente que inventa con él, no ha venido alguien y ha dicho, voy a utilizar los residuos sólidos por cuenta mía, pero en beneficio mío después? ¿Cuál es el secreto de que tiene que ver el Estado que recoja la basura, me la ponga en ese sitio y me la regale? Bueno, fíjate que desde el protocolo de Kioto en adelante, en todos estos años, se ha tratado de convencer a los estados, ¿verdad?, de procesar, en el caso de la basura, de forma tal que la contaminación sea mínima.
Y entonces, si los estados no se han convencido de que hay que aplicar tecnologías modernas, que no contaminantes, entonces más difícil es convencer al sector privado que ese es un negocio. El sector privado prácticamente se reduce porque son 4 estadios de la basura, ¿verdad? La generación, la recolección, el transporte y la disposición final. La termólisis tiene que ver con la disposición final de la basura, que elimina la incineración y aplica la termólisis. Entonces, el sector privado solamente se ha dedicado a los otros 3, a la recolección. En la disposición final es prácticamente de los ayuntamientos que tienen vertederos como la Duquesa. Pero ahí también hay un negocio porque el que está encargado del vertedero cobra por la basura que recibe. Y entonces ahí en San Pedro de Macorís hay 2 plantas de biomasa que producen aproximadamente 40 megas cada uno. Lo llevan los productores de hierba merca y cosas, la secan y la llevan. ¿En qué supongo que cada planta tiene un costo dependiendo de la capacidad de producción hidrólisis, ¿verdad? Todas no cuestan lo mismo. Costo y tiempo de instalación es muy largo. De instalación aproximadamente año y medio. ¿De? Año y medio. Para que empiece a operar 1 año, con todos los ciclos establecidos. De manera seria lo digo y objetivamente lo digo. Porque, bueno, nos hemos encontrado con esas interrogantes en muchos países. Usando gas natural como primer incombustible. Como primer arranque se puede coadyuvar con el gas natural, incluso con los residuos de neumáticos, ¿verdad? Se puede también termolizar y arrancar con mayor fuerza ese proceso de termolización. Y nos hemos encontrado con esas interrogantes, y nos hemos encontrado con las interrogantes de los costos, y nos hemos encontrado con la interrogante de, mira, ¿cómo hacemos para el financiamiento? Porque cuesta ¿cuánto? $50 millones, $100 millones. Bueno, pero el financiamiento que se consigue... ¿Y el Estado es el gobierno o el dinero? ¿Tiene que poner dinero? No, el Estado no va a poner permiso. No va a poner, el Estado va a viabilizar esa instalación de esas plantas. El municipio va a viabilizar la instalación de las plantas. Pero hay una estrategia financiera, que la estrategia financiera, el que pone el dinero, permite un crédito a 20 años y que haya un retorno de capital con el pago. Y esta planta tiene una ventaja, que es que con la electricidad, que es un negocio, ¿verdad?, para los ciudadanos, se le haga un retorno a través del mantenimiento de la planta y de los gastos para abonar a ese préstamo que se está dando a 20 años. O sea, bueno, yo creo que mayor, como dice usted, amigo Luis, mayor generosidad en cuanto a los conceptos de resolver el problema de la humanidad, porque yo digo que es más fácil, y se lo he dicho a varios, es más fácil montar una planta que te cueste $100 millones que comprar 12 millones o 13 millones de pasajes para Marte o para la Luna. ¿Tenemos algún ejercicio de costo? Por ejemplo, aquí se habla que si con 2.000 millones de dólares se hicieron 600 megavatios, que si con 100 millones de dólares usted hace 50 megavatios. ¿Hay algún ejercicio en costo de el precio de megavatios? 2.000 toneladas diarias de suponemos que se instale una planta que reciba 2.000 toneladas diarias. Bueno, Santo Domingo tiene más de 3.000 toneladas diarias. Pero una que reciba 2.000... Esa produce 800 megavatios. Ok, 800 megavatios. ¿Y esa planta, hay un estimado de qué costaría? ¿Qué sería una inversión de eso? Mira, eso está sobre los 100 millones de dólares, que no sé, ya en realidad los precios, 150 millones de dólares. Mire, ¿para 800 megavatios? Sí. Aproximadamente. No. Sí, pero ya va, perdón. 250 millones de dólares para 800 megavatios. Okay. Sí, nosotros terminamos, aproximadamente. pero quisiera dejarle un minuto para que, mire, hemos recibido de personas que están escuchando el programa. Dentro de ellos hay generadores, de los que están ahora mismo autorizados por el gobierno de venderle energía y que tienen plantas que le venden al gobierno. Y ellos quieren más información, porque puede ser que todo eso que usted está explicando con un inversionista se resuelva. Sería excelente. Entonces, denle los teléfonos
porque después nos ponen loco a nosotros para yo conseguir al doctor Otazu o al profesor. Es que la mayor Denle iniciativa, dos números. la mayor iniciativa debería ser del sector privado. Bueno, ellos Del sector, quieren porque información. el planeta no es de un gobierno es el gestor, el que regula, el que maneja. Y por lo general las leyes lo que hacen es tener un sistema que a veces entra en confrontación con la inversión privada. Pero la inversión privada debe tener la iniciativa, ¿verdad?, de alternar esos factores. Usted sabe que Catalina, que tiene 700 megas, es la tercera parte de lo que necesita el país. Se necesitan 700, son 2100. Hay un Y déficit. los otros lo están produciendo gente con fuel oil actualmente. Así que ellos son los que están llamando, denle un número. Estamos de Denle el número. acuerdo. Denle el Estamos de número. acuerdo. Un número también. Denle un número. Ahí. Lo doy en la pantalla, Sí. 829-270-5748. 829-270-5748. Y con mucho gusto aceptamos cualquier invitación Seguro, a cualquier para explicarle. alternativa de inversión privada, de inversión pública, a ir a explicar nuestra tecnología, nuestra fuente de financiamiento, nuestra estrategia, porque la primera ventaja se lo decimos al pueblo dominicano, que es la no contaminación. Bien. No estamos contaminando ni vamos a contaminar el medio ambiente y el tratamiento es producir energía verde. Y elimina la basura. Y eliminar los rellenos sanitarios, los vertederos de basura. Qué hermoso sería Santo Domingo sin la Duquesa, por ejemplo. Bien. Qué hermoso sería Punta Cana y Verón sin el vertedero de basura que cuando se Es por prende, ahí la cosa, es de por ahí. Por ahí que viene la- Rómulo Otazu y Marco Garzón. nos encantaría de verdad. y Gracias por estar con nosotros y ojalá esa gente llamen a estos profesores para que le expliquen Muchísimas gracias a ustedes. todos los datos Ay, Dios. necesarios, porque hay que decir qué quieres, para cuánto, para qué población, para cuántos megas, etcétera. Y si es válida la conversión de plantas existentes en plantas que usen Con mucho gusto. la hidrólisis. Señores, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.